Me dijo que la coordinación del mes, para los que no saben, es Proverbios 4:23 al 26, que es de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Ha sido muy importante para mi vida esto, porque les cuento, amados, que desde que empecé, no sé, no pruebas y pruebas de guardar mi... Pero hasta ahora, gloria a Dios. Bueno, es de tomar decisiones. Yo le venía diciendo a mi esposo ahora que veníamos en el carro, yo le dije, mira, el mundo espiritual, la vida espiritual y el mundo es de puras decisiones. Usted toma la decisión de tomar buenas decisiones o de tomar malas decisiones, pero es de puras decisiones. Entonces, estamos hablando pues de guardar el corazón y quedamos vamos a ver los soplos cardíacos en el corazón humano. ¿Más? Ok. Los soplos cardíacos son patrones de flujo anormal debido a la falta de las válvulas cardíacas. Las válvulas cardíacas actúan como puertos para evitar el reflujo de sangre hacia el corazón. Qué interesante, ¿no? Porque uno a veces no sabe nada del corazón. Los soplos del corazón espiritual ocurren cuando los creyentes participamos en la queja, el chisme, los conflictos, peleas, murmuración, etcétera, etcétera. Ustedes vayan viendo, identificando en lo que en alguna de estas cosas, yo me vi identificada en casi de todas. Y tuve que inclinarme y pedirle perdón al Señor por todas. Porque así es. Somos humanos y todo, y a veces permitimos cosas que no debemos permitir porque ya estamos en los caminos del Señor. Ya no somos niños espirituales, ya somos maduros espirituales. ¿Sí? Y el Señor no le gusta la queja, porque tenemos que ser agradecidos. Bueno, amaditos. Miremos en Juan 6:43. Gracias, pastor. Juan 6:43, ¿lo tienen o lo leo? ¿Lo leo? Ok. Jesús respondió y díjoles, no murmuréis entre vosotros. A veces o siempre vivimos murmurando. Y eso no está bien para nosotros, porque mire lo que dice el Señor. Él les dijo a los discípulos, no murmuréis, o sea que ellos murmuraban entre ellos de los unos con los otros. Entonces nosotros tenemos que dejar de murmurar, tenemos que seguir los pasos de lo que dice el Señor aquí. Filipenses 2:14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Porque ustedes saben que el corazón de nosotros es engañoso y a veces creemos que estamos haciendo las cosas bien y mentiras que le estamos metiendo un áspid y eso no está bien. Para obtener lo que queremos o cualquier cosa, entonces tenemos que estar continuamente mirando nuestro corazón, así como hacía David. Examíname, oh Dios, y mira si hay en mi camino de perversidad. Porque todos tenemos perversidad y cositas, porque mientras tengamos esta carne y todo, estamos expuestos a todas esas cosas. Bueno, por participar en estas actividades, los creyentes cambiamos nuestro enfoque y nos alejamos de los planes y propósitos y las bendiciones de Dios. Yo por lo menos me perdí de muchas bendiciones de Dios, muchos años, y yo no quiero que a ustedes les pase lo mismo. Y yo le doy gracias a Dios de que me dio este tema, porque yo llevo muchos años en el Evangelio y viví perdidos muchos años. Primero por ídolos, porque tenía ídolos que el Señor me tuvo que derrumbar. No sé si ustedes tengan ídolos, examínense y no pierdan su tiempo con los ídolos, porque el único que es digno de toda alabanza, de todo lo de nosotros es Dios. Lo demás es mentira, es un engaño del diablo. Entonces no pierdan el tiempo, amados, porque este camino del Señor es tan bello y tenemos que adorarlo y glorificar su santo nombre, es a Él. Bueno, segundo, guardar el corazón es protegernos de un espíritu de queja y cultivar un espíritu de gratitud y confianza. Tenemos que ser agradecidos. Y mire, amados, no solamente con Dios. Nosotros somos muy desagradecidos con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros pastores. Bueno, con todo el que nos rodea. Somos desagradecidos. Entonces empecemos
desde el año que va a empezar a ser agradecidos con todos, a estar, si nosotros nos jactamos de decir que somos una familia, caramba, si usted ve a su papá, ya necesita que está enfermo, usted mismo corre a llevarlo al médico. Entonces, si nosotros somos una familia, nosotros tenemos que estar pensando qué le falta a nuestros pastores, qué le falta al hermanito si el hermanito tiene algo, pero nosotros no, nosotros somos muy egoístas, amados, y perdonen que les diga. Yo, pues lo hablo por mí, no sé si ustedes serán así o qué, pero yo he sido muy egoísta en la vida, porque realmente en la palabra dice que lo que uno tiene uno debe dar. Si yo no tengo dinero, yo tengo que ir a preguntarle a la hermana, hermana, ¿cómo te sientes de pronto del alma? ¿Qué problema tienes? O cualquier, pero no, llegamos al culto, ay, Dios le bendiga, adoramos al Señor y toda esa vaina, y nos vamos y no supe qué tiene Caterine, no supe que si está con dolor en el alma, si le falta algo, y si yo no se lo puedo suplir, pues yo le puedo ir a un hermano que tenga buena posición o que trabaje, ay, mira, pero no, nos falta como más de eso, ¿cierto, amados? Entonces yo sé, mire, yo sé, yo no sé si ustedes han visto la cartelera que yo les dije hace 8 días que la cartelera no iba a estar igual, ya cambió, ya no están murmuraciones, no están muchas cosas, ya hay mucha cosa linda ahí, deseo de vivir, hay diligencia, hay lealtad, hay muchas cosas lindas ahí que el Señor en todo este trayecto de semana nos ha cambiado. Yo por fe creo que el Señor a mí me ha cambiado en todo eso, porque de rodillas le he pedido al Señor que me llene de todo lo de Él. Y yo creo que ustedes también, amados. Bueno, entonces la insuficiencia cardíaca es una incapacidad del corazón para bombear la sangre correctamente a través del cuerpo. Debido a debilidades dentro de sus paredes, la insuficiencia cardíaca puede ser el resultado de la hipertensión, presión alta, el infarto del miocardio, ataques al corazón y agrandamiento anormal del corazón. Las equivalentes espirituales es el corazón humano, ahora en lo espiritual son el enojo, la ira, ceder a la tentación, a la que todos estamos expuestos cada día. El orgullo, la prepotencia, la ira actúa como un veneno en el cuerpo, tanto física como espiritualmente. Cuidémonos mucho de la ira. Por eso hay un capítulo que dice que no se ponga el sol contra nuestro enojo, ¿no? Mucho cuidado a las parejas que a veces pelean y se acuestan y enojados. Todos hemos cometido errores, entonces, pues las nuevas parejas que están empezando no cometan esos errores, mis amados. Hay que estar a cuentas cada día porque no sabemos ni el día ni la hora cuándo nos va a tocar irnos de este mundo. Bueno, la ira actúa como un veneno en el cuerpo, tanto física como espiritualmente, y hace que un creyente sea más vulnerable a la tentación de hacerle daño a los demás con nuestras acciones y palabras. Qué interesante eso, ¿no? Nos volvemos vulnerables a hacerle daño a los demás. Cuando nos dicen algo y ahí mismo contestamos, pues con palabras de pronto feas o hirientes. Tenemos que recapacitar, tomar airecito y hablar porque también cometemos esos errores. No medimos nuestras palabras y no sabemos que vamos a hacer daño. Miremos Efesios 4:31-2. Dice así la palabra de Dios. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Mire, si la palabra dice todas esas cosas es porque eso lo tenemos que hacer. Esto no es porque nosotros queramos. Para mí, yo creo que esto es un mandato de que nosotros hagamos todas estas cosas. Gritémonos toda gritería. Mire, es de tomar decisiones. Si yo era grosera, contestaba mal, pues bueno, voy a poner un cauchito aquí y cuando diga una, me gustó mucho porque mi esposo en estos días me dijo,
ay, cada que no me vaya a gustar algo, voy a ponerme un cauchito y me voy a hacer así para que me pringue, ya sé que esto. Entonces pongámonos nosotros. Me pareció chévere. Yo dije, vea pues, porque yo le decía, ¿por qué tienes ese cauchito tan feito ahí en la mano? Entonces me dijo, bueno, te voy a contar y tal cosa. Y yo dije, ve, pues me pareció muy interesante, ¿saben, amados? Sí, entonces si usted es grosero, no le sienta mal si es grosero. Seamos abiertos y todo porque no tapemos las cosas ni nada. Ponga el cauchito y si va a decir tal cosa, ahí mismo prínguese y ya, y vamos aprendiendo porque todo es de un aprendizaje. Sí, usted sabe, después eso le vuelve todo colorado a uno y hasta se le hincha y ya uno no vuelve a hacer nada. Sí, así, sí. Bueno, mis amados, nosotros tenemos una constante guerra con nuestros pensamientos. Bueno, Eso que dice Anita, eso es autoflagelación. Y realmente bíblicamente no es correcto, ¿cierto? Puede que uno tenga cosas puestas por Dios y son muy personales y uno lo haga porque es como un ejercicio para uno, no es que toda la iglesia vaya a llegar aquí con cauchitos, no. Quiero hacer esa salvedad. Si Dios se lo habló a Jarito, esa es la forma en que de pronto es una estrategia para él, ¿cierto? Pero la verdad lo que bíblicamente dice es que el Espíritu Santo, cuando hay algo que no es correcto en lo que está hablando, por ejemplo, Anita, de no ser groseros, yo recuerdo que en mi casa no podía escucharse ni un ajo, nada, porque mi papá era, eso es grosería, cuidado, y él con una mirada ya uno lo tenía calibrado, pero cuando salíamos a la calle, el ajo y todo lo demás se salía, ¿cierto? Porque somos vulgares porque de esa manera sentimos que le damos libertad a lo que sentimos, a lo que pensamos. Entonces, sencillamente es Espíritu Santo. Sabemos que esto no te agrada. Por favor, quítalo. Así como nos quitaste la rumba, así como nos quitaste los ídolos de los que hablaba Anita, también queremos que esto desaparezca. Amén, amores. Y esa es la mejor forma. Gracias, mi amor. bueno, mis amados, yo hago salvedad que me da esta pena porque puse en ejemplo a mi esposo sin preguntarle, pero el cauchito que él se colocaba era porque como, pues él trabaja con Comeva en cuestión de afiliaciones y todo, entonces cualquier cosa que él se le olvidara, él ya sabía su cauchito. Yo le coloqué lo de la esta y fui yo y me disculpo de verdad porque lo que dice lo que dice la pastora es cierto. Estamos hablando de cosas de Dios y así tiene que ser. Todo tiene que ser muy, muy transparente y todo porque estamos aprendiendo. Bueno, entonces nosotros tenemos una constante guerra con nuestros pensamientos. El apóstol Pablo nos dice que llevemos cada pensamiento cautivo. Miremos segunda de Corintios 10, 3, 5. Voy a ver si yo lo tengo. Si alguien lo tiene antes que yo, por favor. Segunda de Corintios 10, 3, 5. Ah, ya lo encontré. Ok. Dice así, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento en la obediencia a Cristo. Bueno, Proverbios 16, 18, yo se los leo, nos dice que el orgullo conduce a la destrucción. Y Proverbios 16.5 dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. El orgullo fue el pecado de Satanás. Satanás fue tirado del cielo, por decir así, por su orgullo y por su altivez. Entonces, bueno, guardémonos del orgullo que es tan fácil, ¿no? De tenerlo y todo. Entonces, evitar el enojo, el orgullo, la ira, la tentación son elementos esenciales para guardar el corazón. Amado, la cartelera también va a cambiar esta semana. Se va a poner cada día más chévere.
Entonces, pidámosle al Espíritu Santo en esta semana que cualquier cosita que veamos y todo, que Él nos examine y todo y nos ayude para que ya, como les decía, el próximo año ya estemos libres de mucha cosa. Pues todo no nos vamos a liberar de todo porque mientras estemos con esta carne, seguiremos hasta que el Señor nos transforme del todo. Entonces, bueno, mis amados, tenemos anuncios, faltan 3 regalos de niños de juguetes. ¿Quién se quiere apadrinar para los 3 niños? Levanten la mano para que sea así rapidito. Son 4. ¿Quién quiere apadrinar? Josué, toma uno, Anita. No sé cómo es tu nombre. Ella también. ¿Quién más? ¿Cómo es tu nombre? Miriam. Ay, qué pena, no te ha reconocido con el tapabocas. Miriam también toma uno. Gracias, mi amor. Y Caterine toma 2. El Señor me lo bendiga y me lo multiplique. Ya está bien, ya. Bueno, el otro anuncio es que, ¿qué tenemos el próximo domingo? El almuerzo de Acción de Gracias, qué bueno. Ya todo el mundo se apuntó para lo que va a traer para 10 personas. Si no han apuntado, acuerden que ahí está Anita Montes de Oca, que ella los apunta. Bueno. Ya listo, ¿no? El discipulado con nuestro pastor Josué el martes a las 8, que está tan bueno, no se pierdan. Y vamos a esperar a ver cuándo el próximo año, el sábado, ¿no? El otro discipulado. Entonces ya, pastor. Los niños ya subieron. Es que yo no veo niños por acá. ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están los niños? Yo no los veo. Ah, el Señor los bendiga. Oremos por los niños. Padre, en el nombre de Jesús te suplicamos, Señor, que seas tú bendiciendo a los niños, mi amado Dios, que todas las enseñanzas de las profesoras sean de bien, Señor, para ellos, que ellos puedan salir adelante en su vida espiritual. Bendecimos a las profesoras tan hermosas, vean mis muchachas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los preadolescentes también se van. Los preadolescentes, los jóvenes. Padre Santo, bendecimos a los jóvenes también, a sus profesores, que sean ellos recibiendo tu palabra con amor, con bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora ya recoger los diezmos y las ofrendas, ¿cierto? ¿Quién quiere orar por los diezmos y las ofrendas? Pastor Pablo nos hace el honor. Nadie levantó la mano. Padre, te damos las gracias porque ciertamente tú eres el Dios que provisiona a nuestras casas, eres el Dios que nos da la fuerza para poder trabajar, para poder vivir y también eres el Dios que nos permite disfrutar el fruto que tú nos das cada día. Bendecimos los negocios, los trabajos de los hermanos y en tus manos también colocamos las necesidades de cada uno, las dificultades económicas, oh Señor, creyendo de que tú eres nuestro proveedor cada día. Bendecimos los diezmos, las ofrendas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados, el Señor me los bendiga grandemente. Saludamos a todos los que no he saludado. Damos la bienvenida a David, que llegó de Cuba en vacaciones. Bienvenido. Va bien ese muchacho allá. Quiero recordarles que el día 25 es domingo, ¿cierto? Tenemos culto. Y el día 1 también tenemos culto, ¿sí? Pero el día 1, recuerden que es el día de bendiciones, la bendición de las familias. Ese día vamos a bendecir las familias para este nuevo año que comienza. Entonces es un culto bien especial que aquí los esperamos a todos con sus familias, ¿cierto? Podemos disfrutar el 24 si quieren, el 31 y el domingo estamos aquí celebrando con el Señor un nuevo año, ¿cierto? Que es muy importante dedicarle todas las cosas al Señor porque son de mucha bendición para todos nosotros. Amén. Bueno, hoy nos acompaña la pastora Marta.
Nos va a dar la palabra la pastora Marta Andalucía. Es una bendición tenerlos. Vamos a darle gracias al Señor por ella. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a Martica. Señor, gracias por tu palabra que traes a través de ella. Dale la benevolencia de tu palabra a cada corazón, Señor. Que tu palabra corra como un río en nuestras vidas, Señor, y que florezca, Señor, y sea multiplicada en nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, iglesia. Siempre es un privilegio para nosotros venir a compartir con ustedes, venir a verlos, a abrazarlos. Siempre es para nosotros un privilegio porque nosotros, algo que el Señor, desde que empezamos y de que fuimos aquí en la iglesia, comenzamos en la iglesia bajo la cobertura de los pastores, algo que nos enamoró mucho de ustedes es esa fraternidad y esa hermandad que tienen. Y para nosotros es un privilegio venir aquí, siempre hablamos de eso. Entonces, yo le decía ahora a mi esposo que desde el año pasado no compartía, siempre ha sido mi esposo, y esta palabra que el Señor trae para la iglesia y que primero pues habló a mi vida, fue una palabra que el Señor habló a mi corazón para ustedes después pues de algunas vivencias que tuve en el mes de diciembre. Y yo cuando estaba enferma, el Señor me regaló un audio y yo lo mandé a la pastora. Y a partir de ese audio y de todo ese tiempo, salió esta palabra del Señor. Estaba allí en remojo todo el año. Y yo pienso que es propicia y pertinente para este tiempo. Entonces, yo le coloqué una iglesia percibida, porque es que resulta que desde hace un tiempo para acá venimos viendo que a nuestro alrededor están pasando muchas cosas que antes no habían pasado. Si bien uno ve que en la historia de la humanidad se han dado guerras, se han dado muchas cosas, en estos últimos tiempos la situación se ha tornado más fuerte y más violenta y va a seguir siendo así. No podemos hablar de que no pasa nada. Vemos y auguran muchas cosas para el 2023. Dice que escasez, habla el Banco Mundial, todas estas organizaciones, vemos enfermedad, rumores de guerra, hay una incertidumbre económica. Cada día vemos más y más la falta de valores, la falta de amor, de respeto, el temor a Dios, a su palabra. Y aunque parece que ya estamos como cansados de escuchar lo mismo, es necesario que la iglesia comience, si no lo ha hecho, obviamente, a darse cuenta de que como iglesia del Señor, nosotros no podemos asumir ciertas actitudes en este tiempo. Tenemos que comenzar a decirle al Señor que abra nuestros sentidos espirituales. ¿Por qué? Nosotros hablamos de que cuando nacemos de nuevo, el Espíritu de Dios llena nuestra vida y comenzamos a caminar en un nuevo hombre, que es un hombre espiritual. Pues resulta que, ustedes se acuerdan que Jesús decía, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Porque resulta que cuando nacemos de nuevo pasa algo en el espíritu, y es que Dios te dota de unos sentidos espirituales y nosotros no somos a veces apercibidos con eso y comenzamos a escuchar no solamente con el oído físico, sino que hay un oído espiritual que comienza a desarrollarse y unos ojos que no solamente son físicos, sino que son ojos espirituales. Por eso es que tú entiendes cosas que los demás no y ves cosas que los demás no. No es por ti, es porque ya en ti está el espíritu, y por eso dice que lo que es espíritu, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces es necesario que le digamos al Señor en nuestras oraciones, agudiza esos sentidos espirituales, porque en la medida en que yo agudizo, el Señor agudiza esos sentidos espirituales en mí, yo comienzo a ver las cosas diferente.
Cuando uno como cristiano comienza como a desapercibirse frente al pecado, frente a lo que está mal, frente a lo que Dios, es porque esos sentidos están menguando. Por eso dice que tenemos que orar y caminar hacia que el Espíritu crezca y nosotros menguemos, porque hay momentos en que hay como que esto ya no es y uno dice, ay, ¿qué pasa? ¿Por qué? O ¿por qué el pecado de Julián, mi pecado, lo que pasa no me movió, no sentí nada? Pues pongámosle cuidado porque esos sentidos están dejando de ser agudos. Entonces hay unas actitudes que como iglesia, a través de todos estos sentidos, tenemos que comenzar a mirar qué es que si estamos viviendo, si estamos percibiendo o no estamos percibiendo las cosas. Y es que frente a lo que se va a vivir y frente a lo que ya estamos viviendo como iglesia, no podemos llenarnos de temor. Hay una parte de la iglesia que está llena de temor, que está llena de temor con esto que se viene y con esto, y entonces no quiere salir, le hablan otra vez del virus y se pone muy mal. Hay hermanos en depresión por todo esto que está pasando, pero esa no es la actitud y el sentir que Dios quiere para su iglesia. Y resulta que ¿por qué eso está pasando? ¿Por qué ese temor? En Mateo hablan 15:19 dice, porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. Y en el 18 dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale y esto contamina al Señor. ¿Qué quiere decir? Que el problema de la iglesia que está en ese temor y se está sumiendo en ese miedo es porque hay un problema adentro y no es afuera. No es afuera la situación. O sea, sí se están viviendo cosas, pero el problema central no está afuera. El problema está central es adentro, porque dice que de adentro del corazón salen los malos pensamientos. Y a veces pensamos que malos pensamientos son cosas sexuales y esto sí también, pero un mal pensamiento es una duda. Una duda, ¿será que a mí me llegará? ¿Será que yo sí soy capaz? ¿Será que yo tendré para comer? O sea, esos también son malos pensamientos. Entonces, el problema de lo que está pasando nunca va a ser afuera. Y yo les voy a dar un ejemplo. Y yo quiero que vayamos a Daniel 6. Vamos a Daniel 6. Conocemos mucho la historia de Daniel y en Daniel 6 habla sobre cuando Daniel lo meten al foso de los leones, ¿cierto? Y todo lo que pasó, porque Daniel dice que oraba 3 veces en el balcón, entonces pasó todo esto pero hay algo muy importante que yo quiero que miremos allí, y es que en el capítulo 6, versículo 10 de Daniel dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios. Pero es algo especial, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado. ¿Y cuál era el edicto? Que iba a ser arrojado al foso de los leones. Muchos dirían, vámonos de aquí, nos van a matar, ¿cierto? Y entonces nos vamos y salimos corriendo. Otros se hubieran puesto a llorar. Pero Daniel, ¿qué hizo? Dice que como lo hacía, entró en su casa, se arrodilló y se puso a orar. Si ve que el problema no era, y no quiere decir que no lo iban a meter al foso. Más adelante dice que fue metido en el foso, ¿cierto? Con los leones, pasó la situación. Y vemos un Daniel que se dio cuenta que el problema no estaba afuera, él no lo iba a dejar de vivir, las cosas no iban a dejar de pasar, pero que él necesitaba ir allá adentro. Cuando mi relación con Dios, cuando mi intimidad con Dios, cuando mi búsqueda de Dios está allí firme, cuando no para, afuera puede pasar lo que pase. Y podemos entender que el Señor tiene el control y que a mi vida llegará lo que Él permita y que a mi vida llegará. Si Él tiene para todavía darme vida en esta tierra, pues lo pasaré, y si no, pues partiré ¿con quién? Con Él. Pero eso nace allá en mi intimidad con Él. Daniel había podido irse.
Le dijeron que lo iban a meter. Es que no le dijeron que de pronto, le dijeron lo que iba a pasar. Y lo tremendo es que Daniel dice que como lo tenía por costumbre, o sea, Daniel lo hacía antes y por eso fue que lo metieron al foso. Daniel ya tenía una relación con Dios, ya la tenía. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que buscamos al Señor, pero cuando ya pasa. Y sí, nosotros a veces la embarramos y no somos conscientes de muchas cosas, pero la relación tiene que estar siempre, siempre. Mire, hermanos, nosotros pensamos que a veces a nosotros no nos van a pasar cosas, pero yo quiero decirle que no va a ser así. Muchas cosas pueden que nos sucedan, muchas cosas, y no tan fáciles. Pero si está el Señor allí, si el Señor nos ha fortalecido, ¿qué problema va a haber afuera? No podemos llenarnos de temor. Y es normal que haya en nosotros un susto natural frente a las cosas, pero no ese miedo que nos imposibilita frente a las situaciones. Y miren, en Marcos 14:65 está Jesús pasando por su tiempo de maltrato y dice que lo golpeaban, lo maltrataban, pero él antes, ¿qué había hecho en Getsemaní? Había sido fortalecido. Entonces, el problema no es afuera, el problema está dentro de nosotros. El problema no es el hermano que te mira mal, el problema no es eso, el problema no es el esposo, el problema no es la economía, el problema no es el Estado, el problema es que tú no tienes una relación constante con el Señor. Entonces, cualquier cosa te mueve. Cualquier cosa sales corriendo a llorar y no puedo, cualquier cosa te enojas con el otro, cualquier cosa entonces nos encerramos y ¿qué vamos a hacer? El problema no está afuera, el problema está acá adentro y es hora de comenzar a mirar adentro. La iglesia del Señor tiene que asumir una posición diferente frente a todo lo que estamos viviendo y no puedo decirles que es que no las vamos a vivir, no. Sí vamos a pasar por cosas difíciles, pero fortalecidos ¿en quién? En el Señor, ¿cierto? Reconociendo que nosotros no podemos, que no son nuestras estrategias, sino que es el Señor el que nos va a dar las fuerzas. Amén. Pero resulta que hay otra situación en que la iglesia cae, y es que aquí no pasa nada. O no es que no pase nada, sino que hay una actitud de estar metidos en las cosas del mundo. Y entonces, como para que no afecte, para yo no estar pensando, he dedicado todos mis esfuerzos a mi trabajo o a un deporte o a una actividad y todo mi tiempo, la mayoría de mi tiempo, la mayoría de mis fuerzas, entonces están dedicados a eso. Y nos hemos de cierta manera desapercibido de lo que pasa. Y esa es una equivocación de la iglesia del Señor. Nosotros sí tenemos que estar apercibidos, nosotros sí tenemos que estar pendientes de qué es lo que pasa. ¿Por qué? Porque es que ¿a qué nos ha llamado al Señor? A clamar, a orar. Pero si estamos desapercibidos y estamos metidos en otras cosas, pues que los de intercesión oren, ¿cierto? Pero resulta que no es así. Hay un hilo muy delgado entre tener fe y el estar desapercibidos. Porque no, Dios se encarga. ¿Eso es fe? ¿O eso es que tú no quieres tomar partido? Uno escucha gente que dice, yo no me meto con el diablo para que él no me meta conmigo. Y eso es una equivocación enorme porque es que las cosas espirituales sí están pasando. Mire, yo les voy a contar cuando yo comencé con los síntomas y nos dimos cuenta que yo tenía COVID, pasó algo muy tremendo porque no podemos estar así como que nada pasa. Y es que yo estaba en el cuarto en la cama con Cristina, la hermana de mi esposo, y oramos y nos sentamos allí en la cama porque yo no me sentía muy bien. Y de un momento a otro en el espíritu yo comencé a ver que en mi casa, los que conocen mi casa está el patio, el lindero es un cerco de guadua de más o menos 1,40 m, así. Yo vi en el espíritu desde mi cuarto que una anaconda, una culebra grande, se metía por debajo del cerco, se venía
comenzaba a subir al andén del patio. Cuando yo estoy así como en la puerta, yo miro a la puerta y yo la veo entrar. Ella entra, se sube a mi cama, pero no me mira. Se enrosca y se queda echadita en toda la esquina de mi cama. Y entonces yo era sentada ahí, yo, ¿qué hago? Y yo le dije, Cristina. Y me dijo, ¿qué? Y yo le expliqué, yo le dije, pasó eso. Y Cristina dijo, oremos. Y nosotros oramos, ella oró y oramos fuertemente. Y él ya se desenrosca, baja y vuelve y sale. Y entonces yo comencé a meditar en medio de esa situación y de lo que sentía físicamente. Aquí va a pasar algo. Esto no va a ser fácil. Y yo allí en mi situación, yo le dije a Dios, yo solo te pido, Señor, que lo que sea que vaya a vivir, yo no sé, porque en ese momento no sabíamos todo. Yo te pido que me fortalezcas para que mi fe no falte. Esa fue mi oración y la de mi cuñada por mí. Y me dijo, tranquila, Marta, tranquila que Dios va a estar contigo y nos va a ayudar. Entonces, bueno, empezó todo el proceso, pero era necesario que eso se viviera y no podía estar yo desapercibida. Yo no podía decir, ay, no, eso que estoy viendo, no, eso no. Cancelo esto y yo no voy a ver esto. No, a veces Dios permite cosas, pero es porque necesitamos estar atentos a las cosas. Y yo quiero que vayamos a Mateo 24, 42. Vamos a leerlo desde el 42. Amén. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, escuchen, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar la casa. Por tanto, también vosotros, ¿qué? Estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual su Señor puso sobre su casa para que le deis alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. ¿Cómo así? Aquí está hablando de un tiempo de una venida del Señor, pero la parte que yo quiero que tengamos muy en cuenta es que dice, velad, estar atentos. No podemos estar como la historia de Marta y María. Dice, Marta estaba ocupada en tantos quehaceres. Dice, pero María se sentó a los pies. Dice que, y no le será quitado eso que ella escogió. ¿Por qué? Porque estamos tan desapercibidos. Hay una parte de la iglesia que está tan desapercibida y el día que llaman a oración no viene. El día que convocan ayuno no aparecen porque están ocupados. Y resulta que este es el tiempo. Y si si el Señor nos puso en este tiempo, hermano, dígame, es porque usted era para este tiempo, para los tiempos finales. Había algo y era que antes de la pandemia ninguno creía que estábamos en tiempos finales, pero el Señor permitió esa pandemia para que su iglesia se tocara. Y estamos en tiempos finales y no podemos estar así como Marta corriendo para allá, corriendo. Mire, vea, yo puedo decirlo, yo en el año pasado y en los años pasados era así. Mi esposo es aquí testigo. Yo corría todo el día desde las 5 de la mañana. Todo el día yo corría. Y el Señor tuvo que permitir muchas cosas para que yo pausara mi vida y comenzara a pensar diferente. Pero ¿qué cosas va a tener que permitir el Señor para que pausemos y para que comenzamos a ser percibidos en el Espíritu? Y mire lo que dice allí, para darle alimento a su familia y alimento a tiempo. ¿Cómo así? ¿Qué tipo de alimento? Pues todos sabemos de qué se habla allí. El Señor habla de un alimento espiritual que debemos estar tomando y a tiempo. Es que a veces vamos a estudiar la palabra y entonces empezamos, bueno, donde caiga aquí. O cogemos, en internet ahorita hay mucha cosa, cogemos cualquier cosa. No, es un alimento
para un tiempo. ¿Por qué? Porque no es el mismo alimento que yo tengo que consumir para resistir un invierno que para resistir un verano. Cuando viene un invierno, ¿qué alimentos se consumen? Los que saben. Cuando los arrieros, mi papá fue arriero. Mi papá vivía en el Tolima, en un municipio que se llama Herrera, y él venía por provisiones a Florida Valle. Ese era su lugar de provisiones. Y él era arriero y él dice que él venía con sus cerdos y él atravesaba todo el páramo y salía a Florida, vendía los cerdos y llevaba remesa. Y ellos cargaban, era panela, el tamal tolimense salió de allí. Traían una cantidad de cosas para fortalecerlos en el frío. Entonces, ¿qué tipo de alimento estás consumiendo? ¿Estás leyendo la palabra allí donde caiga? La palabra es viva y eficaz, pero hay un alimento para un tiempo. Y este es el tiempo de alimentarse bien. Bien, ¿qué palabra estás buscando? ¿Qué palabra estás leyendo? Donde caiga. Había algo que pasó en la iglesia y es que hay una hermana que ya está apenas empezando allí. Y entonces es que ustedes no hacen estudios y yo me quiero aprender todos los libros de la Biblia. Yo le decía a mi esposo, mi amor, ¿qué hacemos? Y me decía, ¿libros de la Biblia hasta ahora? No, ese no es el alimento que necesitamos. Ella necesita esto. Porque es el alimento para el tiempo. ¿Qué alimento los padres le están dando a sus hijos? ¿Qué alimento le estamos dando a los niños? Que se aprendan todavía que Noé y todos los animalitos. Un alimento que es el que los va a fortalecer en el tiempo. Y el Señor está diciendo allí, prudente el padre de familia, que el Señor lo halle haciendo así, alimentando su casa con el alimento que es para el tiempo que es. Es necesario hacer eso, porque eso hace que nosotros estemos atentos, apercibidos, escuchemos qué el Señor tiene para este tiempo, qué decisiones tenemos que tomar. Es necesario comenzar a hacer eso. Y hay otra actitud, y es que la iglesia, que no debe tomar la iglesia, y es que la iglesia está tan apegada a esta tierra, y aún estamos tan apegados a esta tierra, pero el Señor lo que está haciendo es que nos está, ¿qué? Desapegando. Impresionante. Y si el trabajo al cual tú adorabas, el Señor te lo va a quitar si lo sigues adorando. Porque Él necesita desapegarte de aquí. En Filipenses 3:20 habla que nuestra ciudadanía ya no es de acá. El Señor anhela, necesita que su iglesia entienda que ya no somos de aquí, que nosotros no somos de aquí, que estamos aquí con un propósito. Ya recibimos a Cristo, prediquemos. Pero ya no es tiempo del apego aquí. Y entonces peleamos con el hermano y yo tengo una historia ya que la partieron pues y hay 10 centímetros de pelea ahí en el espacio que quien le toca y está una familia que se acaba por 10 o 15 centímetros. Por Dios, estamos tan apegados aquí porque se lleve la silla, porque la separación de bienes y entonces a mí me toca esta mesa y esta mesa me la dio la abuela y aquí no se la lleva y un apego y así estamos enseñando a los que vienen, no. El Señor necesita, es necesario comenzar a meditar cuál es mi apego. Y hay una palabra muy importante y yo quiero que vayamos a 1 Corintios 9 y es que ese apego que tenemos es porque a veces vamos por la vida cristiana como tan tranquilos y vamos pensando, vamos al culto tan tranquilos, así sin meditar en lo espiritual y vamos a salir a pensar mañana qué voy a hacer, a trabajar todo el día, a trabajar y no realmente comenzamos a meditar en qué es que estamos, para dónde vamos, qué el Señor nos tiene preparados. Y vamos a 1 Corintios 9, 24. Y está hablando, dice así, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. En otra versión dice, corra como si fuera a quedar de primero, corra para que quede de primero. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene.
ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. ¿Qué quiere decir? Que este no es el tiempo para estar enredados en las cosas de este mundo, sino que nuestra carrera es como si fuéramos a ganar y correr. Cuando hacemos algo físico, como es una carrera, y Pablo hablaba allí de eso, ponemos todas las ganas. Pero dice aquí que estamos corriendo la carrera como de aventura. En otra versión dice como de paseo. O sea, vamos de paseo a la iglesia, volvemos de paseo a la casa y no estamos corriendo la carrera como es, como si yo fuera a ganar, como si viniera otro detrás. Entonces es necesario que nosotros comencemos a tener un pensamiento más espiritual. Y Pablo decía allí, estos a la verdad corren por una corona corruptible, ¿y nosotros? Y no quiere decir que tú no hayas recibido a Cristo, no. Quiere decir que si tenemos una dimensión de que lo que viene, así mismo es el ánimo. Es que lo que viene no es cualquier cosa, pero no lo dimensionamos. No dimensionamos unas calles de oro, un mar de cristal, no dimensionamos ver a Jesús cara a cara, no dimensionamos. Y la pasamos así. Resulta que hay algo y es que cuando Jesús vino, uno a veces dice, ¿cómo no lo vieron los judíos? ¿Cómo no al escuchar? ¿Se puede imaginar cómo predicaba Jesús? ¿Cómo serían sus ojos? Y no se dieron cuenta de lo que pasaba. ¿Cómo es posible que nosotros estamos viviendo estos tiempos? Dios nos está dejando vivir. Ustedes se imaginan a los que nos va a dar, nos vamos a tener el privilegio de ser raptados. ¿Eso qué es? Eso es algo loco para esta mente. Y tú y yo lo más seguro es que lo vivamos. Y aún así estamos enredados en otras cosas. Ya el Señor no quiere que pase eso. Yo tuve un sueño en el mes de septiembre y yo se lo compartí a la pastora Olga. Y el sueño era que en septiembre todos corríamos en un bus y yo decía, pero ¿por qué septiembre? Porque si es que hoy no, esta semana no es de paseo, estamos trabajando. Y yo sentía una voz que me decía, porque en diciembre no va a haber tiempo, ya no hay más tiempo. Y yo decía, ¿cómo así que ya no hay más tiempo? Y es que a veces dejamos todo para despuesito y resulta que ya no hay más tiempo, iglesia. Ya no hay más tiempo. Ya es necesario comenzarle a decir al Señor, si usted no lo ha hecho, revélame en los tiempos que estoy, revélame para dónde voy a ir y ponme pasión por eso, que yo lo anhele, que yo lo clame, que yo me lo imagine todos los días y eso va a ser diferente en nuestra vida. Pero la iglesia está o llena de miedo o aquí no pasa nada o tan enredada en las cosas que se le ha olvidado a lo que realmente nos llamó el Señor. Y entonces yo tengo aquí, ¿a qué nos llamó entonces el Señor? Y vamos a Mateo 16, 21. Y Mateo 16, 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿A qué los invitó Jesús? Según el versículo 21. Entonces comenzó a declarar que él era necesario ir a Jerusalén a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y a ser muerto y a resucitar. ¿A qué los invitó? A que se fueran con él a Jerusalén, a morir. Y el Señor está llamando a la iglesia a que muera
para que sea resucitada, pero hay un problema. La iglesia quiere resucitar, pero la iglesia no quiere morir. ¿Y cómo así? Y ahí voy a contarles algo, y es que yo les voy a contar mi testimonio, y no es para que haya pesar, porque no es ese el objetivo, sino para que nos demos cuenta como iglesia que necesitamos cambiar la mentalidad y comenzar a ver las cosas en el espíritu, para que asimismo en el espíritu el Señor nos dé vida. Ahorita cantábamos que la vida del Señor era la mejor, pero para recibir esa vida, el Señor les está diciendo a sus discípulos: acompáñenme a Jerusalén, porque en Jerusalén dice a padecer mucho y a morir. Y luego voy a resucitar, pero primero les dice: acompáñenme a Jerusalén. Niéguense y váyanse conmigo. ¿Y quién está dispuesto a eso? Yo he sido una mujer, o fui una mujer, digámoslo así, muy llena de cositas, de cositas. ¿En qué sentido? Yo trabajé en un colegio 12 años encargada de la coordinación de más o menos 350 muchachos, donde la persona que encarga de la rectoría no trabaja en eso, sino que ella solo va por las tardes a ver cómo va todo y vuelve y se va. O sea que Marta era la rectora y era la coordinadora, con otra compañera que me ayudaba. Entonces yo he sido muy así con los muchachos. Bueno, y entonces muchas cosas habían en mí como mujer y en la parte laboral. Y sabía Dios que para este tiempo era necesario que eso se quitara de mí, y que venía hablándome hacía mucho tiempo y venía mostrándome y usando personas, y yo no quería hacerlo. Y usó una enfermedad y todo un proceso para quitarlas de mí. Y entonces me enfermo, y entonces fue muy difícil porque uno ve las cosas en la televisión y entonces uno no cree que le toque a uno hasta allá, ¿cierto? Pero en mi caso fue así. Mi esposo me saca al hospital de Andalucía, me entran en el domo. ¿Saben qué es el domo? El domo es la bolsa, así. Me entran en el domo, mi esposo detrás de mí, que también tenía COVID, y detrás de él el señor echándole amonio por toda parte. Y entramos en ese proceso por todo el hospital, y comienza un proceso muy difícil, porque me sacan exámenes, se dan cuenta que tengo una neumonía bilateral, o sea, en ambos pulmones, que tengo un problema en los riñones, otra infección que no se sabe. Y entonces me dicen que voy para la UCI. Y entonces es como si se te nublara todo en la mente. Mi esposo se va y comienzo yo con el Señor allí solita, porque resulta que yo decía siempre: yo siento a mi esposo a mi lado y a mí no me falta nada. Yo ni cuenta me doy si él cierra las puertas, si no las cierra, y la ventana que va abierta. Yo no tengo conciencia de eso. Él se encarga de todo. Pero era necesario que yo comenzara a soltar eso de mi esposo y a depender del Señor. Entonces yo quedo sola, salgo para Tuluá en la ambulancia y llego allá, y yo iba tranquila relativamente. Yo iba hablando con el Señor, yo iba hablando con la enfermera todo el tiempo, pero cuando yo llego a la puerta de la UCI, entonces a uno lo dejan ahí. Lo reciben allá más o menos unas 8 personas y aquí lo entregan, porque los que llegan no pueden entrar allá por la contaminación y todo esto. Cuando la persona que entrega, que es enfermera, sabe, tiene que leer cómo entrega a la persona que llega. Cuando leen esa historia, y yo ahí, yo dije: yo me estoy muriendo. Entregan a una mujer de 43 años con altas posibilidades o requerimientos de respiración asistida, con falla en sus riñones, porque trataron de sondearme en el municipio de Andalucía y no salió orina ni con una sonda para bebé. Con neumonía, con una infección. Yo llevaba, entonces me tomaron la saturación y la llevaban 84. Y entonces yo digo, entonces ellos todos se miran, ella preguntan si fumaba, si tomaba, bueno, todo eso. Y entonces ellos dicen: ¿y así pidieron intermedios? Dijo el médico: ella no es para UCI intermedio. Entonces ellos hablan allí y me entran. A partir de ese momento yo entré en la posición de túnel, que le llaman.
Entonces yo me sumergí en Marta y yo comencé a pensar, yo me voy a morir, ¿qué pasará conmigo? Mi familia, mi hijo estaba en España, Laura recién casada, pero yo pensaba mucho era en él. Yo decía, y Laura ya se fue, y Pablo, y yo me enlaguné de tal manera, y entonces cuando tú entras por la UCI, a mí me tocó la última habitación, la última, y tú lo único que escuchas cuando pasas por ese corredor es gente ahogándose, porque era la UCI de COVID, la gente con respiraciones fuertes, con quejidos, entubados, y entonces ya tú caes en la realidad de dónde estás. Y llego al cuarto y yo solo escuchaba pitos y pitos y yo estaba mal. Y ahí es donde uno dice, mucha gente ha muerto de infarto al entrar a la UCI, porque uno entra en un desespero que es impresionante. A mí me quitan todo, con la tijera me rasgan todo y yo comienzo los pitos suenan más duros, suenan más dura, mi parte respiratoria baja, 75. Y me dice el médico, te calmas. Y yo estaba en shock y fue algo muy lindo, porque cuando yo sentí que ya no podía más, a mi oído algo dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y eso fue como si te partieran la vida, porque yo de una dije, Marta, te calmas, Marta, te calmas, Marta, te calmas, y eso comenzó a nivelarse. La respiración comenzó a subir y comienzo a ver una cantidad de cosas a mi alrededor. Y la primera cosa es que mi mamá me enseñó, yo a mi mamá nunca la vi ni en pijama cuando estaba en la casa. Mi mamá era demasiado pudorosa. Ella salía ya de su cuarto organizada, yo ya no la veía en pijama. Y entonces a nosotros, pues esa parte también es así en nosotros. Y llegar a Naúsa y lo primero fue que te quitan todo, quedas desnudo. Fuera de eso, el enfermero era un hombre de unos más o menos 1,90, un llanero grandísimo. Y eso te coge y te levanta. Y yo era, ¿qué pasa? Y yo comencé a llorar y yo le dije, Señor, yo no aguanto más esto, Señor, yo no aguanto. Y él me decía, yo estoy con vosotros todos los días. Pero esa era la palabra y esa era la palabra. Y entonces me van a poner un pañal y adivine, yo he sido muy vanidosa en esa parte. Y me llevaron uno que no era, me llevaron unos calzones de tela y allá no le pueden poner a uno eso. Y entonces, ¿qué hacemos? Busquemos uno. Y yo era la única mujer en la sala. Entonces, del señor de al frente, traiga uno. Yo, del señor de al frente. Y entonces me ponen uno, hermana, inmenso. Yo, Dios mío, bendito. Y entonces yo comencé a llorar. Y esa noche me hacen todo lo que tienen que hacer y el médico se arrima y me dice, si pasas esta noche, doña Marta, pasas, ¿tú vas a ser capaz? Yo le dije, en el Señor sí. Y entonces te voltean boca abajo, desnudo, en ese frío, con ese pañal, y yo lloré. Y yo lloré y lloré hasta que me quedé dormida. Y yo le decía al Señor, ¿por qué todo esto? ¿Por qué tu hija todo esto? Yo soy tu hija. Y había algo muy bonito que había allí en lo que pasaba, y era que había paz a pesar de que yo lloraba, porque Él me dijo, no te vas, no es tu tiempo. Y a pesar de que uno piensa se va a morir, ya no sentía esa agonía que sentía. Y entonces comencé a vivir una cantidad de cosas y yo le decía al Señor llorando allí boca abajo, le decía, bueno, Señor, ¿y qué tengo que ver? ¿Qué tengo que pasar? Y entonces varias de las cosas a las que tenía que morir para no dar más vuelta, y es que yo sufría con el despeluque. A mí una alumna y una profesora espelucada eran terrible para mí. Yo en el colegio les pasaba, me da el favor, iba y se peina. Me da el favor, iba y se peina. Y esa era porque yo tenía profesoras que son así como más bien alternativas. Entonces ellas van con sus crespos y todo. Yo sí, tus crespos son muy lindos, pero ve y te pones una balaquita. Yo sufría con eso y yo también. Y te cuento que allá me quitan las moñas y entonces me voltean boca abajo, me voltean boca arriba, me voltean de lado. ¿Ustedes se pueden imaginar cómo quedó mi cabello? Impresionante. Yo decía, Señor, ¿qué es esto? Y yo me mandaba la mano, pero yo tenía cables aquí, cables acá. Y yo, Señor, ¿qué es esto? Y yo me sentía fea, yo me sentía espeluca. Y podrían decir ustedes, hola, en esa situación y pensando en el pelo, ¿cierto?
pero no, eso era tan importante para mí. Adentro había tanta vanidad que era necesario. Y llega un momento en que yo lloro por eso y yo lloro y le digo, Señor, me parece que no está bien, mire, y peleé con las enfermeras, ya ni bolas me paraban, ya estaban en su cuento. Y el día que digo, bueno, Señor, y lloro y le digo, Señor, no importa, tú estás aquí, tú me ves bella. Y gracias por estar aquí. Vea, eran como más o menos como mediodía, a la 1 cambian o 2 de la tarde, llega una jefe y se mira y dice, doña Marta, ¿usted cómo está espelucada? ¿Por qué la tienen así? Y yo le digo, pues no han podido, venga, yo la peino. Me sentó, me hizo un par de trenzas y me dijo con un espejo, mire cómo quedó linda. Y entonces yo más lloro, porque en la medida en que yo iba muriendo a cada una de esas cosas, la gloria del Señor se veía. Y así fue con la comida, me llevaron, yo no comía y el médico dijo, si tú no comes, no te vas de aquí. Tienes que comer, porque era una comida sin sal, sin azúcar, y yo veía esa comida y yo, fuera de eso yo no tenía ganas entonces yo lloré frente a unas lentejas y dije, Señor, yo bendigo estas lentejas y me las comí. Cuando yo hice eso, a la comida me llevaron arroz, pollo relleno, ensalada dulce y un jugo y yo me senté a llorar. Y podía comenzar a entender que cada vez que yo moría algo, el Señor se glorificaba. Y el Señor está llamando a su iglesia a morir, porque solamente, y dice su palabra, en el área que mueras, ahí vas a resucitar. El día que mueras a tu orgullo, ahí resucitarás. Y lo dice la palabra, y se los voy a leer, porque esta palabra el Señor me la dio para ustedes por eso, así como me la dio a mí. Y dice en 2 Corintios 4:11, no, perdón, en 1 Corintios 15, qué pena. Sí, dice que en 1 Corintios 15:35 dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos y con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha a salir, sino el grano desnudo, ya que sea de trigo o de otro grano. En el versículo 42 dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Y se siembra en debilidad y resucitará ¿en qué? En poder. Cuando tú mueres a tu debilidad, la entregas y parece que eres débil porque pediste perdón y parece que eres débil porque te humillaste, dice, resucitará en poder, en gloria y en exaltación. Si no hay muerte, si la iglesia de este tiempo no muere a cada una de sus áreas, ¿cómo quiere resucitar? Si no hay muerte, no se puede resucitar. Hermanos, yo entendí y comencé a morir en cada cosa. En cada cosa, para uno a veces piensa que hay que morir en cosas grandes también, pero en lo poco me fuiste fiel. Hay que morir en eso, hay que morir en que a mí no me gusta que me manden. Y entonces como no me gusta que me manden, entonces a mí me incomoda que me manden. Muera y muera cada día, en cada cosa. Mire, hermanos, es tan tremendo. Yo le decía a mi esposo, hay cosas que para mí eran grandes, problemas grandes. Ahora hay cosas que para mí antes eran así, ahora ya no. Ahora ya no, ahora yo sé que me tengo que arreglar, pero que si Dios me lleva a una situación en la que no me puedo peinar, pues gloria a Dios. Y que lo que llegue a mi mesa, me lo como. Y pueden ser cosas pequeñas, pero son cosas tan grandes en el Señor. Porque cada una de las cosas que Él nos ha dado en nuestra vida necesita que Él muera para que Él resucite. Pero ahora hay una iglesia que ya quiere resucitar, que ya quiere y no ha muerto. ¿Quién resucita? ¿El vivo? El muerto. Ese es el que resucita. ¿Qué parte hay de tu vida que aún está muerta? Y no quiere decir que pronto tú no hagas nada con esa parte, no. Quiere decir que ahí en esa parte el Señor no ha sido glorificado. Y es necesario que la iglesia del Señor en este tiempo haga eso.
Y yo les cuento, hermanos, que llevaba apenas 2 días y el médico se acerca y me dice, ¿cómo te han obrado de bien los antibióticos? Es sorprendente, doña Marta. Y yo decía por dentro, pues porque me estoy dejando moldear aquí. Y entonces, en la medida en que yo morí, yo sentí que el Señor más hizo la obra, porque yo salí muy rápido. Naturalmente, como yo entré, yo salí muy rápido. El médico, yo me acuerdo que el día que entré, que no podían sacarme orina, ellos hicieron un procedimiento más profundo y mi orina salió zapote. Y él decía, tienes mal tus riñones. Si tú sales de aquí, tú vas a quedar muy mal de los riñones. Y no fue así. Mis 2 riñones están bien y mis pulmones están bien. Yo me acuerdo que a un mes de que me vio el neumólogo de salir de la UCI, él nos dijo, usted la sacó barata. Hay gente como usted que toda la vida tiene que usar oxígeno, que vivió lo que usted vivió. Y usted, yo fui el día al mes, yo fui donde el neumólogo con 97 de saturación. Entonces, Dios permite cosas, hermanos. Yo vengo a decirles que las vamos a vivir. Pero Dios tenía a Marta para salir de allá, entonces puedes llegar hasta allá. Pero Dios te saca si es que tú mueres y le permites al Señor ver su gloria y hay un propósito allí. Pero si no, tienes que irte con la satisfacción de que hasta el último momento lo alabaste y no renegaste. Yo le decía eso al Señor, porque hubo un momento en medio de todo ese dolor y todo eso, que uno puede decir, y mi esposo ha predicado mucho de eso, ¿cómo hicieron los justos varones de Dios que murieron aserrados, que murieron por los leones, que murieron? ¿Cómo hacen para aguantar eso? Mire, hay un momento en su vida cuando usted está frente a la muerte y es hijo de Dios, que usted está tranquilo. Tranquilo. Mire, yo pude ver hombres, un hombre que llegó ya cuando yo estaba para salir, lloraba y lo colocaron enseguida. Tenía diálisis, ya hacía tiempo le hacían y le dio COVID. Entonces el médico le dijo, vamos a hacer lo posible. Le decía, pero tienes que ser fuerte. Y él lloraba y yo podía ver en su mirada el desespero, la desesperanza que tenía porque Cristo no estaba allí. Y yo le hablaba a través del vidrio y él me miraba desde allá. Y yo desde acá le hablaba y le hablaba. Y yo decía, solo la paz en medio de esas dificultades nos la va a dar el Señor. Hay mucha gente que dice, y si me van a llamar y me dicen que tengo que negar a Cristo y me van a matar a mí y a mis hijos, yo no soy capaz, dice una hermana. Y yo le digo, si Dios lo permite, en ese momento te va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento, que vas a ser capaz de decir, yo no niego a Cristo. Pero eso solamente lo da el Señor. Entonces es el tiempo de aferrarnos al Señor. Es el tiempo de hablar de Cristo. Ahí hay una parte que se nos olvida y es que como ya conocimos a Cristo, ya los otros verán. Resulta que no es así. El amor en estos últimos tiempos dice que a muchos se les enfriará. Y parte del amor es querer que el otro se salve. Es querer que el otro conozca. Eso es el amor de Dios. A nosotros eso no se nos puede enfriar. Y hay una parte en Romanos que dice, ¿y cómo conocerán? ¿Y cómo alabarán a Dios si no lo conocen? O sea, es necesario que en este tiempo la iglesia se levante a predicar a tiempo. Esa prédica sí hay que hacerla todo el tiempo, todo el tiempo. Use sus recursos. Mire, nosotros somos, yo qué día miré y por el trabajo que tenía y todo, yo tengo como 200 y pico de contactos. Use sus estados para dar palabra. Use sus estados, siéntese, estudie, deme una palabra hoy para los que la van a ver. Use sus recursos, sus vecinos, sus amigos, su familia. De testimonio. Porque por el testimonio, dice que las que tienen esposos que no son cristianos, dice que por el testimonio podrán venir. Y ese hombre decía, ayer me recordaba la pastora, es santificado por esas mujeres. Entonces es necesario
que la iglesia comience a predicar. Donde esté, mire, yo le decía al Señor, yo allá en ese momento, ya al tercer día, segundo, tercer día, que yo ya me sentía muy bien, yo comencé a hablar del Señor y le hablaba a él. Yo tenía un problema con un señor de al frente. Resulta que a mí a todo el frente me tocó un señor y el señor no estaba entubado. El señor estaba muy asfixiado, pero el señor no estaba entubado. Y yo tuve un momento en el que Dios me permitió. Yo nunca había orinado en un pato. Y yo lloraba y me hice desconectar un día para llevarme al baño, pero allá me dio la pálida, entonces no me volvieron a desconectar. Y entonces lo que hicieron los enfermeros enojados porque yo no orinaba, a pesar de mi condición, fue que me desnudaron, me pusieron el pato y se fueron. Sin cobija, sin nada. Y yo pasé casi una hora desnuda debajo de un pato y con un señor al frente. Y yo lloraba ahí, yo le decía, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Señor? ¿Qué es esto? Y yo lloraba y lloraba. Y hubo un momento en que cerré los ojos y me puse a orar y él me dijo, yo me sentí así. Yo me sentí así cuando estuve desnudo, que todo el mundo me miró. Y entonces yo lloré y lloré, pude orinar y yo le dije al Señor, perdóname, porque uno no es consciente del sacrificio de Jesús, de lo que Él hizo, hasta dónde Él permitirá que lleguemos a veces para que entendamos lo que Él hizo por nosotros, hasta dónde va a tener que llegar la iglesia para entender que Jesús murió y lo que significó y lo que hizo. Sentirse desnudo delante de la gente es la cosa más triste, pero así se sintió Él. Nosotros somos pecadores, no lo merecemos muchas veces, porque somos tercos, porque Dios nos ha hablado de muchas maneras y no lo hemos hecho. Pero Él era santo, Él era Dios y lo vivió por ti y por mí. Y les cuento que yo tuve todo ese proceso con este señor, porque yo le decía a los enfermeros, Él me está mirando. Él no la mira, Él está ahogado, doña Marta. No, Él me está mirando. Y entonces a mí me comenzó a entrar enojo con el Señor y yo lo miraba y lo miraba feo. Como quien dice, aunque sea por vergüenza, volteé la cara. Y yo lo miraba y a lo último el Señor, y entonces desde aquí, ya a lo último ya el Señor, yo lo perdono y comencé a orar por él y yo estiraba la manito porque era como allá donde está el cuadrito y lloraba por él y él me miraba y lloraba por él. Cuando salí en la silla de ruedas, que me metieron por allá, yo le dije que Dios lo bendiga. Y el Señor se sonrió y yo oré por él y yo pude saber que nosotros, cuando nos tocan, se nos acaba el amor. Y no pensamos en la salvación del otro, sino que pensamos en mi argumento. Ah, no, es que él se lo merece. ¿Cómo es que está ahogando allá con una neumonía y me está mirando? No, ese hombre necesitaba una oración, necesitaba salvación. Entonces es necesario que la iglesia comience a hacer eso. Y hay algo muy importante y es que es necesario que la iglesia comience a buscar de la presencia y a orar y a orar y a orar y a buscar del Señor cada día en estos tiempos. Mire, nosotros allá afuera no podemos con lo que se viene si usted y yo no hemos orado, no hemos clamado, no hemos buscado del Señor, porque lo que se viene no es fácil. Si ahora no es fácil, no es fácil. Las que son profesoras, cuando usted ve a un niño llegar con vestido y que tenga que dejarlo ir al entrar al baño de las niñas y que tenga que llamarlo por el nombre Viviana y él no se llama así, sino que se llama Juan. Y cuando a usted la ley la vaya a obligar a eso y usted tenga que decir, yo no voy a hacer eso, porque el Señor lo dice en su palabra y eso le cuesta su puesto y tenga que depender del Señor, usted y yo no somos capaces de eso hasta que no tengamos la presencia del Señor. Y si no, usted le va a decir, Viviana, bien paciente. Y no es así, esa no es la iglesia. Lo que viene y lo que hay afuera va a ser tan difícil que solamente en los pies como María, allá a los pies, escuchando su palabra, vamos a ser fortalecidos. El Señor dice que en Getsemaní, antes Él fue fortalecido, que el Padre envió ángeles para fortalecerlo. ¿Ustedes cómo creen que lo fortaleció? ¿Le pegaron un abrazo a Jesús? ¿Cómo?
con su palabra. ¿Usted cree que los ángeles no le dijeron, ay, ya lo está esperando el Padre, se va a sentar otra vez con él? ¿Usted cree que no hubo palabra? Porque la palabra es la que nos ayuda en el espíritu a ser fortalecidos. Cuando usted lee y dice en Isaías, en Jeremías creo que dice, o Isaías, dice, y un día de esto no habrá más memoria, ¿usted cómo no se anima y sale a ver qué es lo que me toca hacer hoy? ¿A quién es que tengo que predicarle? Pero eso solo lo va a dar el Señor en la presencia. Esa es la iglesia que el Señor quiere. Todos los pueblos y todas las ciudades van a ser muy difíciles, pero hay lugares donde uno puede ver por el Espíritu en ciertas ciudades que se ha levantado abominaciones y se han levantado cosas muy fuertes, y uno puede ver que Cali es una de esas. Y necesita una iglesia que se levante en oración, que se levante en ayuno, que se levante, que salga allá a enfrentar todo lo que viene, pero en el Señor y no en la carne. Esa es la iglesia que necesita Cali, y ustedes son los llamados a eso. Es una iglesia, parece pequeña, pero no lo es. Porque uno en el Señor es mucho, y ustedes lo saben. Entonces, este es el tiempo en cambiar nuestras aptitudes y comenzar a buscar del Señor. Pero usted y yo no vamos a poder hacer nada de eso si estamos en la carne, si no hemos muerto a tantas cosas que tenemos, si no dejamos los desapegos de este mundo, de pensar en el qué dirán. Si yo predico y este no me contesta bien, ¿qué voy a hacer? No, es el tiempo de una iglesia diferente, porque para el mundo, hay una palabra que dice que aún las piedras hablarán, ¿cierto? Porque las piedras son esas, digámoslo así, podemos hacer una similitud de que pueden ser esas personas que no sienten nada, que no son del Señor. Y aún ellas hablan de lo que está por venir, de lo que se está viendo. Y estamos aquí, no nos vamos a ir, porque hay muchos que quieren que el Señor los lleve ya para no vivir esto, pero no va a ser así. Vamos a vivirlo, pero vamos a vivirlo en el Señor. Amén. Entonces yo le invito a que vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos ayude a vivir este tiempo como Él nos ha llamado a vivirlo. Tomémonos de pie. Dios, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque no estamos solos, porque tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin. Gracias, Señor, por tu palabra, que nos fortalece cada día, que nos dice el porvenir y que nos dice que en el presente tú tienes el control. Dios Todopoderoso, gracias. Gracias, Señor, porque no estamos solos. Gracias, Señor, por tus bondades y tu misericordia. En el nombre de Jesús yo te ruego que tú seas, Señor, a cada uno de nosotros, dándonos el discernimiento, revelándonos, Señor, a qué tenemos que morir, en qué área, Señor, tú tienes que ser glorificado. Y que nos dé, Señor, la valentía en el espíritu para salir a ser diferentes, para salir a amar al mundo a través de tu palabra. Que nos ayudes a ser diferentes, Señor, a ser esa iglesia tuya, esa luz en medio de las tinieblas, Señor. A que nos ayudes a sentarnos a tus pies como María, a tomar la mejor parte cada día, la cual no nos será quitada, Señor. Yo oro por mis hermanos en el nombre de Jesús, los bendigo y declaro tu palabra de vida sobre ellos, de discernimiento, de amor, por las almas perdidas, de amor, Señor. Llénalos de tu amor, llénalos, Señor, de ti, para que cada cosa que tú les permitas vivir en ti, Señor, la vivan y vean cada cosa con sus ojos espirituales. Agudiza sus sentidos espirituales, Señor, que escuchen como tú quieres, que vean como tú quieres cada cosa, Señor, y puedan actuar en tu palabra y en el Espíritu. Yo bendigo, Señor, mis hermanos, y te doy gracias por ellos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Bueno, gloria a Dios.